En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Otto Kadolski, analista de inversiones de Magallanes Value Investor. Pero antes, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Muy buenos días, Otto. En primer lugar, daros la bienvenida a nuestro canal de podcast Inversión con Nombre Propio. Para nosotros es un auténtico placer que hayáis podido sacar un hueco y poder contar con la participación de Magallanes Value Investor en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Bueno, Otto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Francisco. Encantado de poder estar con vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Bueno, Otto, vamos entrando ya en la entrevista. Nos gustaría saber, ya que tenemos el honor de poder contar con la opinión de Magallanes, una entidad referencia en la inversión value. ¿Podrías explicarnos algo más en qué consiste esta estrategia para que nuestros oyentes conozcan este tipo de inversión y cuál es vuestro proceso a la hora de invertir y de seleccionar empresas? Sí, la verdad que Magallanes, como a lo mejor sabéis, fue lanzado en diciembre de 2014. Ya contamos casi con 7 años de andadura y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora conseguidos. Y aquí decía que estas rentabilidades, que podemos hablar de unas rentabilidades anuales de nuestras estrategias europeas, por ejemplo, del 8,6% o de Iberia del 6%, de Microcap 7,4%, son rentabilidades, a mi opinión, bastante razonables, porque ha coincidido con un periodo no especialmente favorable para la inversión en valor. Uh-huh. ¿En qué consiste esa filosofía de inversión en valor? ¿Cuál es nuestro proceso? Para nosotros, y desde el lanzamiento no ha cambiado, por supuesto, consiste en comprar barato. Y si queremos afinar un poco, es comprar buenos negocios o compañías a precios muy por debajo de su valor fundamental, de su valor intrínseco. Uh-huh. Y os podéis imaginar que para este tipo de inversión, pues, digamos, siempre lo comentan los grandes inversores de valor como Temperton o como Peter Lynch, muchísimas veces es un camino solitario, porque la verdad que compañías baratas sueles encontrar en momentos puntuales cuando hay un problema, ¿no? Un problema y la gente normalmente huyen de problemas. La gente normalmente suelen comprar tendencias de largo plazo, miran atrás, ¿no?, lo que ha funcionado en los últimos años y se sienten mucho más cómodos de comprar una compañía que ha subido en el pasado y sin importarles mucho la valoración. Es la gran diferencia de inversión en valor. A nosotros sí nos importa valoración. Para nosotros es la clave, comprar barato. Uh-huh. Y para esto, pues tampoco quiero decir compramos ciegamente cosas baratas o compañías baratas. No, estudiamos, analizamos la situación y tratamos de analizar sobre todo si ese problema en concreto es algo temporal o coyuntural.
Uh-huh. Si es algo temporal, pues ahí estamos, ahí buscamos valor. Y entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos nuestro propio research, eso para nosotros es fundamental, no depender de nadie. Y nuestro research insiste principalmente en entender el negocio, es primordial, entender el modelo de negocio de todas nuestras compañías que tenemos en cartera y cómo ganan dinero. Leemos las memorias, que son como nosotros, como las Biblias, leemos los periódicos, pero también research de terceros. Y luego miramos muy detenidamente los balances de las compañías que tenemos en cartera y las que todavía no tenemos en cartera, porque siempre tenemos un pipeline con posibles nuevas ideas. Y como hemos dicho, miramos muy detenidamente el balance y para nosotros es muy importante que nuestras empresas tengan un balance muy sólido, muy poca deuda o si tienen caja, mejor. Sobre todo, esto ha demostrado en los últimos 2 años la pandemia y todos estos problemas que ha traído toda esta volatilidad. Y puedo decir en estos momentos con cierto orgullo, y estamos muy contentos que desde el lanzamiento de Magallanes, en 7 años no se nos ha quebrado ninguna compañía. Bueno, pues la verdad que esa filosofía value yo creo que ayuda más a los oyentes a comprender no solo se compran compañías baratas, sino que hay un verdadero estudio detrás y son realmente compañías buenas, que no por ser necesariamente baratas no tienen que ser malas compañías, ¿no? Y bueno, pues a ver que vamos a acercar eso a los oyentes. Bueno, entrando en lo que es, vamos a hablar de mercados, hemos hablado de la recuperación que estamos viviendo, esta reapertura económica que hemos vivido después de la gran crisis del COVID-19, que por desgracia sigue todavía en nuestros países. Pero bueno, aprovechando esta reapertura económica y aprovechando que sois especialistas también en el mercado europeo, nos gustaría saber qué perspectivas de crecimiento esperáis para Europa y qué puede aportar un fondo como el Magallanes European Equity en nuestras carteras de inversión. Perfecto. Pues Francisco, realmente estamos viendo crecimientos muy fuertes, que ojalá que no puede ser de otra manera después del batacazo del 2020, cuando tuvimos crecimientos a nivel global muy negativos. Pues según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, sin entrar demasiado en macro, el crecimiento global este año debería estar entre un 5 o 6%, y para el año que viene también se espera un 5%. Para Europa, más o menos igual, un poquito más bajo, como nos podemos imaginar, como los países emergentes deberían crecer un poquito más, incluso Estados Unidos podría crecer un poco más, pero vemos un crecimiento muy, muy sólido en Europa, a estos niveles del 5%. Y si nos miramos un poco el nivel micro, por ejemplo, el Stock 600, que engloba las 600 compañías más importantes de Europa, incluso en el 2021, este año, ya superamos los beneficios empresariales del 2019, digamos pre-COVID. Un poquito más tarde en el IBEX, donde se espera la recuperación o llegar a los resultados pre-COVID en el 2022. Entonces, como hemos dicho, somos muy optimistas de cara al futuro, en lo que se refiere a la inversión en renta variable, en Europa, tanto en Europa como en España. Y aquí me gustaría destacar algunos temas realmente que nos hacen ser muy positivos. Hablamos muchísimo con las compañías que tenemos en cartera y las que no tenemos en cartera. Y casi de todas las compañías se escuchan los siguientes claves. Los inventarios prácticamente están en mínimos. Eso te dice igual si hablas con un fabricante de coches, si hablas con una química o si hablas con una petrolera. En cambio, los order books están en máximos. Digamos, lo que vemos que hay mucha demanda no satisfecha. Digamos, sigue habiendo un fuerte desequilibrio entre demanda y oferta. Aparte tienes las tasas de oro elevados
tienes todos estos, siguen los planes de estímulos. Hace poco hemos visto el plan de infraestructura en Estados Unidos, más de 1 billón. Y luego en Europa tenemos el plan de recuperación, que para mí es un antes y un después, se puede decir, a lo que solidaridad europea se refiere. Si me acuerdo de 2010, la crisis de los PIGS, cuando realmente había una brecha enorme entre el norte y sur de Europa. Y gracias a Dios, podemos decir, a veces las crisis traen cosas positivas, y en este sentido, pues han conseguido acordar ese plan de recuperación por importe de 750.000 millones de euros. Y mucho de ese dinero pues va a países como España, Grecia, Italia. Entonces, la verdad que el futuro vemos muy positivo. En concreto, para lo que ha preguntado para la estrategia europea, solo puedo destacar los últimos los últimos año y medio, 2 años, hemos visto una impresionante flexibilidad y adaptación de nuestras compañías en cartera durante toda esta crisis. Han sido capaces de proteger sus márgenes, de reducir los costes, incluso de seguir generando caja y bajar aún más la deuda. Y de aquí en adelante, en un principio, nosotros sí creemos que puede haber unas tasas de inflación un poquito más elevadas. Me parece que tenemos una cartera que nuestras compañías están muy bien posicionadas para afrontar ese posible periodo de inflación más elevada. Entonces hemos hecho una clasificación, por ejemplo, muy brevemente, de nuestras compañías que forman el European Equity, y más del 30% de las compañías se posicionan como originadores de inflación. Digamos, son commodities como Aker BP o Arcelor, Antofagasta, la compañía de cobre o CI, de fertilizantes. Más del 50% consideramos que son capaces de trasladar los costes, que pueden ser los retailers, por ejemplo, Metro, Carrefour, los coches, Porsche, Renault, los bancos también, un entorno de mayor inflación y por ende al final a mejor vemos mayores tipos. Entonces, la verdad que creo que nuestra cartera, que sigue siendo muy barata, con un free cash flow del 10% y un potencial de subida del 60% desde estos niveles, pues podría estar muy bien posicionada para un posible entorno de mayores inflaciones, ¿no? De mayores tasas de inflación. Uh-huh. Muy bien. Aprovechando, Otto, que hacías mención a la recuperación de España que se espera para 2022, ¿no? Es el índice que tenemos en España, principal índice del IBEX 35. Sí que es verdad que, bueno, esperamos una recuperación a nivel de España algo menos de lo previsto al inicio del año, pero seguimos con un crecimiento muy fuerte que no veíamos desde hace más de 15 años aquí en España. ¿Qué perspectivas y qué oportunidades veis dentro del tejido empresarial español? ¿Y qué nos puede aportar también el fondo del Magallanes Iberian Equity? Sí, en un principio nuestra cartera, por ejemplo, está compuesta, yo quiero decir, es una cartera de joyas, empezando por nuestras mayores posiciones como puede ser Gestamp, produce componentes metálicos, es líder mundial en la tecnología de estampación caliente, ha conseguido rebajar la deuda, ahora está en unos niveles de endeudamiento muy cómodos. Tenemos la portuguesa Semapa, que controla Navigator. Ya solo la valoración de Navigator se hacía la valoración del grupo Semapa en su totalidad, que lleva todo el negocio de la cementera gratis, por decir algo. Tenemos compañías papeleras como Miquel y Costas
o Iberpapel, que la verdad que tienen caja neta. Y luego muchas veces de papel, pues de estas compañías en concreto son verticalmente integrados. Y te miras un poco lo que han conseguido de creación de shareholder value en los últimos 10, 12, 15 años. Entonces, aquí me refiero en cuanto a incrementado el valor contable más el pago del dividendo, pues tienes una creación anual entre un 7 y 8% de Iberpapel y se puede llegar al 10 o 11% de Miquel y Costas. Tenemos, por ejemplo, la cartera en sí, el 30% en agregado, el 30% de las compañías tiene caja neta. Más han conseguido bajar, como ya he comentado antes, cuando hablaba de la flexibilización enorme de las compañías que tenemos en cartera, han conseguido en un entorno difícil rebajar la deuda en un 50% desde 2019. Y en España, la verdad que la cartera española destaca por su fuerte implicación, o como decirlo, más del 50% del accionariado está en manos de accionistas de referencia. Eso puede ser fundadores, familias o los gestores de las empresas. Y luego no olvidemos, por favor, que yo sé que hace poco, creo, Bruselas, la Unión Europea, ha reducido un poco el crecimiento, las expectativas de crecimiento de España, pero no olvidemos que España, en concreto nuestras compañías, hablo ahora de nuestras compañías, más del 50% venden fuera de España. Y sí, si hablamos de posible inflación, aquí tenemos más o menos el mismo cuadro como en Europa. Yo diría más del 85% de la cartera pues deberían o beneficiarse o ser capaz de trasladar los precios. Solo un importe muy pequeño, como pueden ser, no sé, la línea aérea que hemos comprado, IAG, pues pueden sufrir temporalmente a lo mejor de una mayor inflación. Bueno, hablando de inflación, Otto, a nosotros nos gustaría saber la opinión de Magallanes, ya que está acaparando, bueno, pues la especial atención de todos los inversores, ¿no? Nos gustaría saber si Magallanes es de la opinión de, como apuntan los bancos centrales, que será una inflación transitoria o veremos precios elevados más allá de 2022 y tendremos esa inflación algo más en el tiempo, ¿no? Entonces, como estabas comentando, sí que es verdad que os estáis adaptando esa flexibilidad de las carteras hacia empresas que pueden ser originarias de inflación y que pueden funcionar muy bien en entornos de una inflación alta. Nos gustaría saber qué sectores se podrían ver beneficiados de este escenario de una inflación que dure más en el tiempo. Sí. El tema de la inflación, yo creo, honestamente, nadie sabe. Si hubiéramos preguntado hace 2 meses, pues el 99% hubiera dicho que es un tema transitorio. Estamos bastante seguros, es difícil, seguro de macro es imposible. Hablar de macro es muy difícil, pero que ahora mismo a lo mejor nos encontramos en un pico de inflación, porque hemos visto tasas del 6% creo en Estados Unidos y tasas del 4 o 5% en Europa. Posiblemente esas tasas se van a relajar un poco, pero me gustaría muy brevemente hablar de 3 factores de inflación, así como lo vemos nosotros. Creemos que hay factores que deberían ser transitorios y otros no tanto. Por ejemplo, el primer grupo, todo el mundo habla de escasez de semiconductores, de componentes tecnológicos, o los problemas logísticos, la cadena de suministro, tampoco el límite. Eso un día se va a relajar. Eso no preocupa. Por otro lado, la escalada de los precios energéticos que estamos viendo, ¿no? Cada día vemos precios de la luz en España. Ese es un tema que aquí se juntan varias cosas, ¿no? El intento de la descarbonización, por un lado,
y las insuficientes inversiones del pasado del sector tradicional de las petroleras. Y eso en un entorno que recupera la demanda. Entonces, los renovables, por el momento, es imposible que puedan hacer frente a esa demanda. Entonces, aquí sí puede haber una inflación más elevada para más tiempo. Porque no olvidemos que las petroleras, en vez de invertir en su negocio, ahora lo que aporta a los accionistas es el dividendo, por un lado, luego las petroleras invierten en renovables y muy poco invierten en su negocio tradicional. Y finalmente, el tercer factor, que tampoco va a ser transitorio, es la escasez de trabajadores, que vemos casi todos los días en la televisión. En España no faltan camioneros, es un tema, a mí me parece muy preocupante, es un tema que se escucha no solo en España, en toda Europa, en Estados Unidos también. Faltan fontaneros. El otro día he leído que, por ejemplo, en Londres faltan 20.000 conductores de Uber. Digamos, ¿cómo se puede solucionar esto? Subidas de sueldos. Esto es inflacionario. Y luego no olvidemos, por favor, que de los últimos, 2 décadas, pues venimos de 2 décadas de costes deflacionarios de producción, por toda aquella deslocalización de las multinacionales hacia países de Asia, sobre todo China. Y me parece esto que no se va a terminar, pero por aquí, 1.1, ahí también suben los sueldos, y punto 2, la pandemia ha dejado muy patente que a veces me parece esa deslocalización ha ido demasiado lejos, sobre todo en los productos esenciales. Entonces lo que se habla ahora es poco a poco volver a traer cierta producción a casa, ¿no? A Europa o a Estados Unidos. Esto es inflacionario. Entonces, en conclusión, nosotros somos más de la opinión que podemos tener tasas elevadas para más tiempo. Entonces, los sectores que se benefician, como hemos comentado antes, son los sectores que lo originan, digamos, los originarios, los commodities, los arcelores del mundo, acero, cobre, Antofagasta, los fertilizantes como UCI, Nutrien, que tenemos en cartera, las químicas como Coestro o la petrolera AKPB. Esos pueden ser los grandes beneficiados en este entorno. Y luego los otros, como ya hemos comentado, los sectores que son capaces de traspasar el coste. Aquí tenemos como, me repito, lo siento, pero los coches, los retailers y posiblemente los bancos y los seguros en un entorno que a lo mejor deberían subir un poquito los tipos de interés. Es un tema que no me atrevo a hablar mucho porque para mí sentido común no existe con los tipos de interés negativos o tan bajos. Los tipos deben estar más altos, pero ya sabemos que aquí hay una manipulación muy grande por parte de los bancos centrales, pero parece que los tipos se les subió un poquito. Uh-huh. Y bueno, esta subida de tipos de la que hablabas, sí que es verdad que siguiendo los discursos de los bancos centrales, hay una fecha indicada, ¿no? Ya hemos empezado con esa retirada de estímulos, ha empezado en Estados Unidos la reducción del programa de compras de bonos, hemos empezado a ver un discurso más propenso a ese inicio de retirada de estímulos y una posible subida de tipos de interés no muy lejana de tiempo. Pero sí que es verdad que son muchas las voces que vemos que opinan que esa subida de tipos de interés se realizará antes de lo previsto. ¿Cómo puede afectar esto a los mercados financieros? ¿Cómo puede haber este escenario de una subida de tipos antes de lo previsto? Sí. Eso depende. Ojalá. Y la verdad que es muy difícil opinar de este tema. El sentido común, a mí me enseñaron hace 30 años que los tipos nominales de un bono del gobierno debería estar la inflación más el crecimiento real.
sin inventarnos muchos números. Imaginaos que el crecimiento real de España debería estar, 1,5%, y la inflación 1,5-2%. Digamos, el bono del gobierno español debería estar en el 13,5%. Antiguamente ha sido así, cuando empezaba a trabajar. Ahora la lógica ha perdido muchísimo debido a esta gran manipulación que posiblemente ha sido necesaria para salvar todo el sistema financiero desde la gran crisis financiera. Y ahora, honestamente, yo no sé, y creo que nadie sabe, cómo va a evolucionar esto. Posiblemente ningún banco central del mundo puede permitirse que los tipos de interés se vengan demasiado arriba, porque los países están demasiado endeudados. Entonces, el mejor escenario sería si eso consiguen paulatinamente en el tiempo esta posible subida de tipos, paulatinamente. Entonces, ya hemos visto, por ejemplo, subidas fuertes de tipos en Polonia, que han subido, creo, en un mes, en 125 puntos básicos, o los noruegos han empezado a subir los tipos. Pero creo que ya empezan en Estados Unidos quitar un poco a poco estas compras de emergencia, y eso van a empezar ahora en diciembre, y el plan es para que terminen esas compras el año que viene, en julio, y hay muchas voces, muchas opiniones de expertos que luego, a lo largo de 2022, empiezan a subir tipos. Parece que va a ser muy poco a poco, porque no pueden, pues no se atreverán a subir de golpe por no ahogar la economía, ¿no? Y como los países están muy endeudados, no podrán subir los tipos a lo mejor todo lo que sería necesario. Entonces los tipos reales que están en negativos, pues a lo mejor siguen estando en negativos para más tiempo. Uh-huh. De las dos maneras, si suben los tipos, ¿quién se va a beneficiar? Principalmente el sector financiero. El sector financiero y posiblemente toda nuestra filosofía de inversión en valor, porque hasta ahora lo que ha pasado en los últimos muchos años con los tipos reales negativos, pues se ha beneficiado de estos vueltos, los growth stocks, las tecnológicas. Ahora mismo estamos viviendo una burbuja descomunal. Para mí ya es más grande la burbuja que en el 2000. Si nos miramos el Nasdaq ahora mismo, es más grande que 2000. Y eso ha sido posible porque hay muchísimo dinero barato que no sabe qué hacer, por decir algo. Uh-huh. Y como los flujos descuentan a tasas muy bajas, pues puedes justificar casi todo, hasta las locuras de hablar que Tesla puede valer $1 trillón. Sí, es verdad que cuando vemos este tipo de valoraciones, en algún momento da miedo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos en el actual entorno macroeconómico y con las circunstancias que tenemos, que, bueno, pues parece que es lo normal, ¿no? Hoy en día. Pero sí, bueno. Pero ahí no hay que estar. Me parece, con toda humildad, lo siento, sí. Hablo de experiencia y lo único que puedo aportar. Y yo creo no hay que dejarse llevar por las modas de las tendencias, porque vemos, había un IPO hace 2-3 días, la semana pasada, una compañía, ahora se me había olvidado el nombre, que valía en una semana más que Volkswagen. Uh-huh. Y no produce ningún coche y solo tiene pérdidas. Uh-huh. Bueno, Otto, para terminar la entrevista nos gustaría hablar de la inversión sostenible, ¿no? Nos estamos encontrando con cada vez más inversores con esa conciencia social, con esa conciencia a la hora de invertir, que sean empresas que cumplan con criterios ESG. Cuéntanos cómo está afrontando esta situación Magallanes y cómo incorpora estos factores ESG a su estrategia de inversión. Sí. En un principio siempre hemos cuidado estos factores, posiblemente pensar en las 3 letras ESG, porque nuestro pensamiento es solo las compañías responsables
tienen cabido en el largo plazo. Nosotros somos firmantes de la inversión responsable de las Naciones Unidas, desde el 2018, y también somos artículo 8, digamos, promoviendo características medioambientales y sociales. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué estamos haciendo en este tema? Nosotros tenemos un compromiso firme de buscar diálogos constructivos con nuestras compañías, con las que estamos invertidos en materia de ESG. Y nuestro primer interés es en la mejora de estas compañías en estas características. Por otro lado, también excluimos ciertos sectores, como puede ser los juegos, pornografía, minas antipersonal. También excluimos algunos valores, compañías específicas. En su día, Bayer por el caso de glifosato, herbicidas, excluimos a Bengoa y a Banco Popular por temas de gobierno corporativo. Entonces, lo que también hacemos es, nosotros trabajamos por un lado con externos como Sustainalytics, también tenemos nuestro scoring interno de ESG. Entonces valoramos tanto la E, tanto la S, tanto la G de todas las compañías de 1 a 10. Tenemos la materialidad y luego al final te sale un factor y, por ejemplo, eso tiene un impacto directo en el coste del equity y en la valoración. Digamos, los que mejor puntúan, digamos, los que menos bajo, en este caso, puntúan, esto favorece la valoración, pero los que, por ejemplo, puntúan alto o mal, digamos, esto incrementa el coste de equity y penaliza la valoración. Pero en concreto, lo que nos buscamos siempre es en las compañías que estamos invertidos, la mejora. Y al final también tenemos un fondo de impacto que es artículo 9. Muy bien, Noto, pues la verdad que ha sido una charla muy interesante, que yo estoy seguro que a todos nuestros oyentes les va a parecer muy interesante y lo van a coger con mucho cariño. Muchísimas gracias a ti, Otto, y a la gestora Magallanes por haber participado en nuestro programa de Inversión con Nombre Propio, y por supuesto estáis invitados a próximas entregas y próximos formatos que vamos a seguir haciendo para acercar las finanzas al público en general. Así que gracias. Perfecto, Francisco. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.